Sura del envuelto en el manto. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. يا أيها المزمل. Oh tú que te envuelves en el manto, قم الليل إلا قليلا. permanece rezando por la noche, a excepción de un poco. نصفه أو انقص منه قليلا. La mitad o algo menos. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. O algo más. Y recita el Corán pausadamente. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Realmente, vamos a depositar en ti palabras de peso. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Y en el seno de la noche hay mayor quietud y es más certera la dicción. إن لك في النهار سبحا طويلا. Durante el día, llevas a cabo una larga actividad. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Recuerda el nombre de tu Señor y concéntrate de lleno en Él. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. El Señor del Oriente y del Occidente. No hay Dios sino Él. Tomadlo como protector. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Ten paciencia con lo que dicen y aléjate de ellos con delicadeza. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. Y déjame con los que niegan la verdad, esos que gozan de bienestar. Dales un poco de plazo. إن لدينا أنكالا وجحيما. Cierto es que junto a nos hay cadenas y un fuego inflamado. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. Un alimento que se atraganta y un doloroso castigo. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. El día en que la tierra y las montañas se estremezcan y sean como arena esparcida. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. Os hemos enviado un mensajero que es testigo sobre vosotros. Al igual que a Faraón, le enviamos otro mensajero. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Faraón desobedeció al mensajero y lo agarramos con un fuerte castigo. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ¿Y cómo habríais de tener temor de Alá si os habéis negado a creer del día en que los recién nacidos encanecerán? السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Por su causa el cielo se partirá y su promesa será un hecho. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Realmente, esto es un recuerdo. Quien quiera, que tome un camino hacia su Señor.
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Tu Señor sabe que permaneces por la noche rezando durante algo menos de 2/3 o durante la mitad o 1/3, así como una parte de los que están contigo. Alá, que mide la noche y el día, sabe que no podréis ser constantes en ello y se ha vuelto a vosotros con indulgencia. Así pues, recitad del Corán lo que os sea fácil. Él sabe que entre vosotros hay enfermos, que algunos viajan por la tierra buscando el favor de Alá y que otros luchan en el camino de Alá. De modo que recitad de él lo que os sea fácil. Estableced la oración, el salat, entregad el zakat y hacedle a Alá un generoso préstamo. El bien que adelantéis en vuestro favor lo encontraréis junto a Alá. Eso es mejor y posee más recompensa. Y pedid perdón a Alá. Realmente Alá es perdonador y compasivo.